Crepúsculo definitivamente es mi saga favorita y por eso hoy quiero compartirte unos datos curiosos mientras me maquillo. Número 1. La historia es mucho más larga. La saga Crepúsculo consta de 5 películas y 4 libros principales. O sea, Crepúsculo, Luna Nueva, Eclipse, Amanecer parte 1 y Amanecer parte 2. Si prestas atención a los nombres, te vas a dar cuenta que todo es en secuencia, es decir, desde que anochece hasta que amanece. O sea, cuando salen los vampiros. Pero existen 2 libros extra que muchos no conocen. Vida y Muerte y Sol de Medianoche, que es el último que ha salido como en el 2020 y que es la historia contada desde la perspectiva de Edward. 2. ¿Qué significa cada libro? Crepúsculo es el momento en el que el sol cambia por la luna. Luna Nueva es el periodo más oscuro de toda la noche, por lo tanto el más oscuro de Bella. Eclipse representa el triángulo amoroso entre Jacob, Bella y Edward, es decir, la luna, la tierra y el sol. Jacob fue el sol de Bella cuando ésta quedó en completa oscuridad cuando Edward la abandonó. Pero aunque Jacob luchó contra esa oscuridad, no pudo luchar contra el eclipse que sucedió cuando Edward regresó. Es decir, que por mucho que amó a Bella, Edward siempre estuvo en esto y debía saber perder a Bella. 3. Edward al principio odiaba a Bella. En Sol de Medianoche se reveló uno de los primeros sentimientos de Edward hacia Bella. Y no fue amor a primera vista. Como todos sabemos, la familia Cullen tiene la peculiaridad de que, a diferencia del resto de vampiros, ellos no se alimentan de sangre humana, sino animal. Y así han vivido durante muchos años hasta el punto de tener autocontrol y poder relacionarse con las personas sin tener que matarlas. Pero para Edward las cosas cambiaron cuando vio por primera vez a Bella en el salón de biología, pues la garganta le quemaba de las ganas de probar su sangre, sin importar el daño que le pudiera causar. Es por eso que en los primeros días la odiaba, pues pensaba que ella era un demonio que había sido enviado especialmente para atormentarlo y hacerlo caer en tentación. 4. Edward se enamoró de Bella porque no podía leerle la mente. Todos sabemos que en un principio lo que a Edward le atrajo de Bella fue la curiosidad por no poder leerle la mente. Pero realmente es mucho más que eso. Y es que para poder conocerla necesitaba hacerle preguntas como una persona normal. Y esto hizo que su relación fuera un poco más humana y corriente. En los libros incluso se menciona que tenían días especiales para hacerse las preguntas, cosa que no aparece en la película. Número 5. Edward quería internar en un psiquiátrico a Bella. De nuevo, en Sol de Medianoche, Edward nos cuenta cómo se preocupó por la salud mental de Bella, porque según él no era estable. Y es que de verdad, cuando él le advirtió que él era una persona peligrosa, tanto como un monstruo, ella le dijo y le demostró que no le importaba. O sea, ¿quién en su sano juicio, sabiendo que es malo, no le importa? En fin, que la idea de Edward era que los amigos de Caroline, su padre adoptivo, que eran médicos, la ayudaran con alguna terapia o algún remedio, pero no se hizo. Aunque si yo fuera Bella, yo creo que también caía. 6. La relación de Alice y Bella y el presentimiento de que Bella llegaría a la vida de Edward. Alice tuvo algunas visiones después del primer encuentro de Bella y Edward, por lo cual presentía que iba a estar involucrada en su familia. Alice vio cómo ella y Bella se iban a volver mejores amigas, y también le contó a Edward que vio 2 caminos, o sea, 2 opciones. O mata a Bella y bebe su sangre, o la ama y luego ella terminará convirtiéndose en vampiro. 7. Edward no respiraba. Y es que teóricamente Edward, al ser un vampiro, no necesita respirar. Por ello en los libros se menciona cómo él contenía la respiración durante varios días para evitar oler la sangre de Bella. Como por ejemplo en la escena cuando ella entra por primera vez al salón de clases. Y literalmente el libro describe que Edward aguantó completamente la respiración e incluso salió corriendo antes de que tocara el timbre porque no podía más, ya que aún sin respirar sentía el olor de la sangre de Bella. 8. Ciertas escenas que no aparecen en la película pero que son de mis favoritas. En una de las clases de biología tenían que trabajar con muestras de sangre. Obviamente Edward se saltó para contenerse, pero estando afuera se dio cuenta que Mike Newton llevaba a Bella desmayada en brazos hacia la enfermería, así que él inmediatamente entró a su rescate. Utilizó sus encantos con el administrador y la enfermera para que dejaran salir a Bella. Y ahí pasa una escena muy romántica y graciosa porque él es muy juguetón con ella. Y a él le causa mucha curiosidad que ella le cuenta cuál es el olor de la sangre. Y ella le dice que es como hierro. Los besos entre Edward y Bella fueron a boca cerrada, o sea, solo se podían dar piquitos. Y esto fue así hasta que Bella se convirtió en vampiro. ¿Por qué? Porque a pesar de que el veneno de los vampiros no sale de los colmillos directamente, sí que son bastante filosos.
De hecho, el veneno se encuentra en la saliva, por lo que necesita llegar al torrente sanguíneo para poder surtir efecto. Esto no quiere decir que si Bella hubiera ingerido su saliva se hubiera convertido en vampira, ya que el veneno estaría en su estómago y no en su sangre. El problema era que como los colmillos de Edward eran demasiado filosos, sí corría el riesgo de que pudiera herirla, y con ello estar expuesta a comenzar una transformación muy dolorosa, porque en ese caso sí habría contacto directo con la sangre. Además, Bella en los libros siempre relata cómo besar los labios de Edward era como besar una piedra muy fría. Número 10. ¿Por qué los Cullen son millonarios? En un principio podemos pensar que porque Caroline fue médico por muchos años, pero fue gracias a Edward que también lograron multiplicar todos sus bienes. Pues resulta que él en vida provenía de una familia bastante acomodada, y después de que sus padres murieron, él heredó toda su fortuna. Además, tiene mucho que ver Alice, porque gracias a sus visiones pudieron invertir en el mercado de valores, asegurándose un excelente futuro. 11. ¿Por qué James tardó tanto en oler a Bella cuando estaban en el campo de béisbol? Quizá para muchos no tenía sentido que James, Victoria y Lauren se tardaran tanto en descubrir que allí estaba una humana, porque supuestamente tienen los sentidos muy agudos y además James era un rastreador nato. Bueno, pues resulta que todo fue gracias a las habilidades de Jasper, porque él tiene el poder de alterar las emociones. Entonces cubrió con una especie de capa de camuflaje de aburrimiento a sus familiares, incluyendo a Bella, para que los vieran como una multitud y no se fijaran en cada uno de ellos por separado. Número 12. La vida de Bella si hubiera escogido quedarse con Jacob. Existe una escena eliminada en la película Eclipse que muestra cómo hubiera sido la vida de Bella si hubiera decidido quedarse con Jacob, es decir, juntos como pareja. En la parte donde Jacob y Bella se besan, ella se imagina cómo sería envejecer a su lado si decidiera quedarse con él, e incluso hasta lo desea por un instante. Número 13. Edward no se cambió la camisa durante 7 meses en Luna Nueva. Esto sucede cuando Edward se separa de Bella y cae en depresión. Y puede que muchos hayamos pensado que ella lo pasó peor que él. Pero en el momento en el que Edward se despide de Bella en el bosque y le dice que va a ser como si él nunca hubiera existido, él desaparece por 7 meses mientras lleva un saco formal y una camisa azul negro. Más adelante, en el mismo filme, cuando Edward se entera de que Bella murió, la escena muestra al vampiro en Río de Janeiro usando la misma camisa de hace 7 meses. Esto quiere decir que nunca se cambió la ropa porque estaba deprimido. Además, él también menciona que se encontraba en un ático muy sucio y frío. Pero cabe aclarar que él, al ser un vampiro, no emite los mismos olores que un ser humano. Y según lo relata en la historia, puede pasar incluso años sin moverse y ellos seguirían prácticamente igual. Y número 14. La historia de Alice antes de convertirse en vampiro. Cuando Alice era niña y aún humana, hacía predicciones y solía compartirlas con los demás, pero no siempre eran correctas. Entonces la gente comenzó a llamarla bruja o loca y empezó a alejarse de ella. Un día tuvo la visión de que su padre mandaba a matar a su madre y luego la mataba a ella. Al darse cuenta de eso fue a la comisaría de la policía y a explicarles la situación. De esta manera podría denunciar a su padre, pero este se adelantó y le dijo a la policía que ella estaba loca y la encerró en un manicomio. Por eso más adelante, cuando Alice empieza a contar sobre sus recuerdos, lo que se le viene a la mente es que estaba justo sola en un lugar sin nadie más.